Buenas noches con todos. Continuando con el Ateneo Cardiovascular de la Sociedad Científica de Medicina Cardiovascular del Perú. Hoy para mí es un gusto presentar el tema de actualidad y desafíos del implante percutáneo de válvula aórtica o TAVI. Para mí un placer presentar al doctor Jean Manuel Jiménez Rodríguez. Él es maestro en ciencias, cardiólogo intervencionista, formado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde tuve la dicha de también hacer el arte especial de cardiología intervencionista. Además, él es especialista en cardiología de congénitos de adulto e intervención estructural realizada en Holanda y actualmente se encuentra laborando en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, INICICH, que tanto cariño y aprecio lo tengo. Es un buen amigo mío, ha sido residente de menor grado cuando yo estuve haciendo el fellow allá y con gusto presentarlo. También contamos con el doctor Cristian Nolte Ricard. Él es médico cardiointervencionista del Instituto Nacional Cardiovascular de Lima, aparte que es presidente de la Sociedad Peruana de Hemodinámica e Intervencionismo Endovascular, que nos va a estar acompañando como panelista. Agradecer a todos la participación, el apoyo de laboratorios y cuando guste, por favor, ya. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta ponencia y en especial por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Los colegas peruanos han siempre destacado en México como compañeros muy importantes y muy buenos médicos y quería enseñarles esto que tengo por aquí. Eres peruano, ¿no? El Vale, doctor pues. me hizo probar pisco chileno. Para molestarte. Sí, sí, para molestar, ¿no? Dale, brother. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ok. Por favor, díganme si ahí lo pueden ver. Sí se ve, Jam. Ahí está, claro, ahora sí está en modo presentación, estaba en modo edición. Sí se ve. Listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Como les decía, es un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. El título de la ponencia es Actualidades y desafíos del implante percutáneo de válvula aórtica. Mi nombre y dónde me pueden contactar y de nuevo cuenta, muchas gracias. Es muy importante destacar que el implante transcatéter de válvula aórtica es joven, es un procedimiento relativamente joven. Aquí vemos a Alain Crivier después de colocar la TAVI en el primer paciente. Este paciente durante el implante de la TAVI cayó en paro y se realizó este procedimiento hace 21 años, porque fue el 16 de abril de 2002. ¿Cómo ha evolucionado la TAVI desde entonces? La prótesis que el doctor implantó es muy parecida a la Sapien. Si bien era como un precursor de la Sapien, su perfil era muy grande. El introductor que meritaba la Sapien al principio era de 22 y hasta 24 French, y vemos como ahora la Sapien Ultra es tan pequeña como 14 o 16 French, entonces nos permite reducir mucho el French de los dispositivos y así el perfil de las válvulas. Permítanme un momento porque se trabó. Okay. Dele clic al símbolo de tu webinar, sí. De acuerdo, muchas gracias. Ahí lo pueden ver bien. Sí, doctor. Vale. En el caso de la válvula Core Valve, que era en su momento la competidora principal de la Sapien, la Core Valve empezó con 18 hasta 20 French y actualmente es 14 o 16 French dependiendo el perfil de la válvula. Miren cómo ha cambiado la válvula de ser una válvula que tenía un cono grande en la parte superior y ahora es parecida a un reloj de arena, lo que le permite tener un poquito más de fuerza radial abajo y reducir el riesgo de fuga paravalvular al mismo tiempo que tiene un sitio superior de anclaje que evita la profundización de la válvula durante el tiempo. Esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años de evolución de la TAVI, desde la primera TAVI en 2002, en pacientes inoperables, posterior en extremo riesgo quirúrgico, guiados por transesofágico. No sabíamos si el transesofágico era lo mismo que la tomografía, no sabíamos cómo medir el anillo valvular. Posteriormente se fueron haciendo abordajes únicamente quirúrgicos hasta llegar a abordajes únicamente por punción femoral directa. Después llegamos a la evolución de los estudios de riesgo intermedio con el estudio SURTAVI y los de riesgo bajo con el Notion, para posteriormente a partir de 2020 entrar en las guías de práctica clínica como una opción de tratamiento para pacientes de cualquier tipo de riesgo.
principalmente en edades altas. Vamos a ver en el futuro cómo va a cambiar esto y pacientes cada vez más jóvenes van a ser llevados a TAVI. En el momento actual es la primera línea de tratamiento en pacientes de bajo riesgo y en todos los pacientes mayores de 75 años. Sabemos que en algunos países como los nuestros, a veces la cuestión económica es lo que nos limita a poner más TAVIs, pero ya cualquier paciente mayor de 75 años puede ser llevado a una válvula percutánea sin ningún problema. Esto es muy importante y es el eje fundamental de la plática del día de hoy. ¿Dónde estamos? Pasamos de minimizar el tiempo de estancia de los pacientes, de ser un evento casi quirúrgico que los permanecía semanas o al menos una semana en el hospital, a meritar intubación, eco transesofágico, sonda Foley, línea arterial, múltiples punciones, catéter central, inotrópicos y vasopresores, a pacientes que son ingresados el mismo día que pueden ser dados de alta al hospital y así ir a su casa el mismo día. Antes era una anestesia general, ahora estamos evitando la anestesia, incluso algunos centros, yo tuve la oportunidad en el centro en el que estuve en Holanda, los pacientes que eran de bajo riesgo, ni siquiera el anestesiólogo entraba a sala, todo se hacía con un técnico de anestesia, con un enfermero que nos apoyaba en la anestesia. Se da un poquito de dexmedetomidina y anestesia local, y eso permitía el implante de la válvula y el egreso del paciente al mismo día. Ya sabemos todos que el acceso percutáneo es el elegido en el momento actual, guiado por ultrasonido, únicamente un acceso femoral y a veces un acceso radial, y a veces, como vamos a ver casi al final de la plática, se puede utilizar un solo acceso para todo, y la intención de estos procedimientos es hacerlos ultra minimalistas y que el paciente incluso pueda egresar ese mismo día. El procedimiento ha evolucionado de distintas formas. Ha evolucionado en términos de tecnología del dispositivo, en indicaciones y en técnicas en las que uno puede mejorar el implante de la válvula, que son las que vamos a describir adelante. La tendencia es hacia un estilo más minimalista con la reducción de accesos, reducción de tiempo y posibilidad de que el paciente egrese tempranamente. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Estas son las principales válvulas de venta en Europa, algunas también las tenemos en Latinoamérica. Me gustaría saber al final cuáles son las que ustedes tienen en sus, bueno, en su país. Actualmente nosotros contamos con la Evolut Pro, la Accurate Neo 2, la Navitor también ha iniciado su ingreso en México, la MyVal, que es una prótesis balón expandible hindú, todavía no está en México, aunque ha tratado de hacer sus pininos e ingresar por algunos lugares, todavía no lo ha hecho. Ya contamos con la Sapien 3. ¿Cuáles son los beneficios de estas válvulas? Bueno, las autoexpandibles son en su mayoría supraanulares, tal es el caso de la Evolut y la Accurate, y la Navitor es intraanular, lo mismo que la MyVal y la Sapien 3. Como ustedes se podrán imaginar, la mayor parte de las autoexpandibles son reposicionables, a excepción de la Accurate Neo 2, aunque al principio se vendían como que podían ser reposicionables. La verdad es que la Accurate Neo, después del primer paso de entrega, no puede reposicionarse, entonces no es como tal una válvula reposicionable. Entonces las únicas reposicionables en el momento actual son la Evolut Pro y la Navitor, y que eso nos permite utilizarlas en ciertos escenarios. No así las válvulas valor expandibles, que son dos y que son muy parecidas en su diseño. Esas válvulas no permiten modificarse en su entrega, sino que uno tiene que decidir entregarlas en la posición en la que finalmente va a quedar. ¿Qué ha avanzado al respecto de la tecnología? Bueno, pues con los avances en la tecnología de cada válvula, que también vamos a describir, se ha reducido la incidencia de fuga paravalvular, se reduce también el perfil o el tamaño de las válvulas, mejora su navegabilidad. Antes incluso era necesario colocar varias guías de alto soporte para tratar de enderezar la aorta o tratar de tener un mejor perfil en las ilíacas para ver el avance de las válvulas, y actualmente virtualmente todas pueden avanzar solo con empujarlas con ligero cuidado. Hay nuevas opciones de válvulas, antes solamente se contaba con dos y en algunos países por algún momento nada más se contaba con una. Las válvulas en este momento todas tienen marcadores de posicionamiento para que uno pueda entregarla en una mejor posición. Se prefiere que la accesibilidad coronaria posterior se perdure siempre para que los pacientes puedan ser llevados a una angioplastía en cualquier momento, y cada vez hay menor incidencia de marcapaso post-TAVI. Al respecto de las indicaciones, ¿cómo ha sido el avance de la TAVI? Los pacientes han avanzado de inoperables a bajo riesgo, de una edad mayor de 80 años o pacientes que ya no podían tener ninguna opción quirúrgica, a pacientes mayores de 65 años. Eso lo pongo con esa marca, porque algunos países prefieren postergar aún más el uso de este tipo de válvulas, principalmente porque son países con personas de mucha edad. Por ejemplo, en Holanda,
la indicación para implante de válvula percutánea es mayores de 75 años. Aún los pacientes de alto riesgo mayores de 65 años, si pueden ser llevados a cirugía, son llevados a cirugía, y si no, bajo ciertas condiciones muy específicas, pueden ser llevados a TAVI. Entonces, todavía la situación de la edad, principalmente en países como los nuestros, en el futuro, que tienen muchos pacientes viejos, va a ser un motivo de debate si las válvulas no reducen su costo. Actualmente está en todas las guías internacionales, incluso en la guía latinoamericana que sacó un grupo de colegas de Solasi hace 2 años, se encuentra ya el uso de la válvula percutánea, y cada vez más se está usando en aorta bivalva con ciertos bemoles. Respecto a las técnicas que ha mejorado con la TAVI, se ha utilizado sección de cúspides o la técnica de basílica, que vamos a describir también durante esta plática, que permite la laceración, ¿cómo poderlo decir de mejor manera? El corte a propósito de la válvula nativa o una válvula previa con la intención de que la cúspide de esa válvula se abra y permita la entrega de una nueva válvula. La técnica de alineación comisural, que permite una accesibilidad coronaria mejor. Se prefiere un posicionamiento más superior o alto con una técnica de sobreposición de cúspides, que permite que la válvula quede mucho más arriba de la técnica convencional y así evitar el riesgo de marcapaso. Actualmente puede medirse el septum membranoso con la intención de reducir el riesgo de marcapaso secundario. Se puede elegir la válvula de acuerdo al perfil del paciente, del tamaño y de la navegabilidad de cada válvula, además de la posibilidad de moverla dentro de la aorta. Se puede hacer alta al mismo día en cierto tipo de pacientes, y hay mucho estudio y debate al respecto del uso de dispositivos de protección cerebral, que también vamos a presentar adelante. ¿Cómo se ha reducido la fuga? Este es un estudio que se publicó hace unos meses en 2023, en el que se explica que todos los pacientes que quedan con fuga paravalvular que es mayor de mínima, es decir, moderada, grave o muy grave, tienen mayor riesgo de complicaciones, de muerte, de hospitalizaciones y de cualquier complicación cardiovascular relacionada al implante de la TAVI. Entonces, mientras menos fuga tenga el paciente, mejor el desenlace clínico a mediano y a largo plazo. ¿Cómo lo logró la válvula Accurate Neo? La válvula Accurate Neo, en su versión original, que es la que tienen ustedes en la pantalla del lado izquierdo, se parece mucho a la segunda. Si pueden ver virtualmente, los dibujos son iguales. Tiene los mismos arcos superiores de estabilidad, las mismas valvas y las mismas características. Sin embargo, tiene un marcador radiopaco en su entrega que permite que uno pueda medir dónde se va a liberar la válvula, y una falda o faldón que está en la imagen de la derecha, en la parte más inferior, que reduce mucho el riesgo de fuga paravalvular. La Accurate Neo en su primera generación tenía una fuga paravalvular del 12 hasta el 25%, y la Accurate Neo actual tiene un riesgo de fuga paravalvular de menos del 8%. Al respecto de la válvula pórtico, su evolución es la válvula Navitor. Esta es una válvula de Abbott. La primera válvula pórtico tampoco tenía ese tipo de falda o esa estructura muy inferior que reduce actualmente el riesgo de fuga paravalvular. Es una evolución de la Navitor. Una diferencia de este tipo de válvula con respecto a la Evolut es que, como pueden ver, su frame o los cuadros que están formando la válvula son más grandes, lo que mejora la accesibilidad de las coronarias. Por lo tanto, si podemos implantar esta válvula y además realizar alineación de comisuras, podemos lograr una accesibilidad a las coronarias aún mejor. Entonces, la válvula Navitor hizo también un faldón para reducir la fuga paravalvular. Con la Sapien 3, miren cómo este artículo también del año pasado nos ejemplifica que la Sapien 3 normalita, por así decirlo, presentaba un riesgo de fuga ligera de 43%, se redujo a 18% en la Sapien Ultra, y aumentó el riesgo de que aumentó la posibilidad de que el paciente quede sin fuga. Los pacientes en la primera generación de la Sapien 3 tenían un riesgo de no tener fuga de 55%, y ahora la posibilidad de que no tengan fugas de 78.7%. Entonces, ha mejorado mucho la tecnología de la Sapien 3, y como ustedes se podrán imaginar, muy similar a las válvulas previas. También se trata de esta falda o este tejido inferior que reduce la posibilidad de que tenga algún tipo de fuga alrededor de este espacio, cada una de las válvulas. Con la Evolut Pro, que es la evolución de la Core Valve, que les decía que era la competencia de la Sapien a su inicio, ha habido una modificación al respecto de que ahora aparece
se relaciona mucho a la forma de un reloj de arena, tiene un ángulo inferior y un ángulo superior. El ángulo superior ayuda al agarre de la válvula en ese sitio y el ángulo inferior ayuda a su agarre en el anillo valvular aórtico, y esa falda que también tiene la válvula alrededor de la porción más inferior reduce aún más el riesgo de fuga paravalvular. Entonces es una evolución que ha presentado todo tipo de válvulas, esa falda o faldón que tienen en la parte más inferior. Para la reducción del riesgo de marcapasos, ¿qué es lo que hay en el momento actual? En general, o el mensaje más directo, es un implante mucho más alto en este tipo de válvulas. La técnica convencional en la que se alineaban las tres valvas de la aorta, la valva o la valva coronariana derecha, la no coronariana en el centro y la coronariana izquierda, que es la convención de tres valvas vistas en la entrega, se ha modificado a la sobreposición de cúspides, en las que vemos la valva no coronariana del lado derecho y la coronariana izquierda y la derecha están sobrepuestas, y nos permite ver nada más dos valvas, la no coronariana y las otras dos sobrepuestas, y con esto se puede hacer una entrega mucho más alta de la válvula en una posición casi del 100% adentro de la salida de la aorta, lo que reduce el riesgo de marcapaso de una forma muy importante. En el implante, la posibilidad de que se haga un marcapaso se reduce de 13.1% a 5.1%. El implante mejora de 3.2 hasta 1.5%. El riesgo de regurgitación aórtica queda casi igual. Entonces, la sobreposición de cúspides ayuda no solo a la válvula Sapien 3, sino a la válvula Evolut, y se describió esta técnica para la válvula Evolut, la describió el doctor Emanuel Gada, y permite el implante más alto de las válvulas. Esto es lo que ha ocurrido con la válvula Evolut en el momento actual. Se ha hecho una técnica de sobreposición de cúspides. Estas fueron de las primeras publicaciones. Entonces se pone la válvula mucho más alto y permite que el riesgo de fuga y principalmente de marcapaso sea menor. Esto es lo que ocurre de acuerdo a la profundidad de implantes. Si nosotros tenemos alineadas las valvas y vemos un implante mayor de 5 milímetros, la posibilidad de que los pacientes tengan un implante de marcapaso es siempre de 2 cifras, es siempre mayor del 10%. Si esa profundidad se reduce de 3 a 5 milímetros, disminuimos mucho el riesgo de marcapaso permanente, de 2.2 hasta 10%, pero si lo hacemos aún más alto, es decir, la profundidad de la válvula es casi por arriba del anillo valvular, en menos de 3%, en menos de 3 milímetros, reducimos el riesgo de marcapaso permanente en menos de 5% en la mayor parte de los pacientes. Esto es muy importante. ¿Dónde se encuentra el septum membranoso en los pacientes que son llevados a TAVI? Es muy importante reconocer que el septum membranoso es una porción muy pequeña que está entre la valva coronariana derecha y la no coronariana. Es ese segmento azul que ven en su pantalla, y que si es muy pequeño, el riesgo de marcapaso posterior a la TAVI es muy alto. En general, se sugiere que si se tiene la herramienta de tomografía para poder medir las características del septum membranoso, se haga. Sin embargo, es una técnica compleja que sí brinda muchos resultados, pero imaginemos lo siguiente. Nuestro paciente tiene 75 años y tiene un septum membranoso corto, que lo vamos a describir adelante. Ese paciente tiene alto riesgo quirúrgico. Va a ser virtualmente el mismo riesgo de marcapaso posterior, el evento quirúrgico, que la TAVI. Entonces, si el paciente puede ser llevado a TAVI y es un buen candidato, hagámoslo por este método, independientemente del riesgo aumentado de que vaya a marcapaso, ya que aún con la cirugía, un septum membranoso muy corto también promueve mucho la posibilidad de que el paciente se vaya a bloquear. ¿Y qué es un septum membranoso corto? Un septum membranoso de menos de 3 milímetros es universalmente asociado con mucho riesgo de tener un marcapaso posterior en más del 30% de los casos. Y un septum membranoso mayor a 6 milímetros representa un riesgo muy bajo. Los pacientes que están en medio, entre 3 y 6 milímetros, tienen un riesgo promedio de ir a marcapaso permanente posterior al implante de la TAVI de 15%. Entonces, la relevancia de medir el septum membranoso es saber el riesgo que el paciente va a tener de marcapaso posterior. Sin embargo, no es mandatorio, ya que podemos utilizar las técnicas de implante muy alto para reducir este riesgo lo mayor posible.
¿Qué es sobreposición de cúspides? Se modifica el implante superponiendo, recuerden, la cúspide coronariana derecha y la izquierda, y esto se hace como dice abajo. La mayor parte de las veces vemos las cúspides en oblicua izquierda. Esa es la alineación en la que vemos las tres cúspides una junto a la otra. Decíamos que la no coronariana, la derecha y la izquierda. Si podemos alinearlas y ver únicamente la no coronariana y las otras dos sobrepuestas, podemos colocar la válvula aún mucho más alto, como ven en la imagen de la L. Ahí ven cómo el implante de la válvula está mucho más alto, incluso vean cómo la forma de la TAVI cambia. Si ustedes pueden comparar la imagen F con la L, es la misma persona. El implante, si se hubiera puesto, bueno, perdón, no es la misma persona, es un implante profundo. En la imagen F pueden ver cómo la válvula está mucho más profunda y cambia la forma de la válvula, en contraposición con la imagen L, en la que la válvula se parece mucho más a un cilindro que a un reloj de arena, es decir, está mucho más arriba. ¿Cómo se logra eso? Normalmente lo que uno tiene que hacer es cambiar y tratar de sobreponer la derecha con la izquierda. Esto se logra casi siempre haciendo una proyección RAO o u oblicua derecha. Normalmente la entrega de la TAVI es en una izquierda ligeramente craneal. Uno tiene que ir modificando la posición o guiarse de la tomografía para hacer esto mucho más expedito, más rápido. Normalmente se logra con un poquito de derecha o AP y al contrario de cráneo con un poquito de caudo. Y miren cómo se logra colocar la válvula mucho más arriba, como se ejemplifica en estas imágenes. Vamos ahora a la técnica de basílica. ¿Y qué pretende la técnica de basílica? La técnica de basílica pretende reducir el riesgo de cierre de un ostium coronariano, que normalmente es el izquierdo, luego del implante de una válvula aórtica percutánea o luego de una valve-in-valve. ¿Qué se hace con la técnica de basílica? Bueno, se lacera intencionadamente uno de los velos o una de las comisuras, una de las valvas de la válvula aórtica. Al pasar energía eléctrica con una guía que puede ser virtualmente cualquier guía, se pasa energía eléctrica y se lacera la válvula con la intención de que ésta quede abierta y la entrega de la TAVI no impida el cierre del ostium coronariano. A ver. Esta es otra imagen de cómo se puede realizar una técnica de basílica. Primero se trata de acomodar la valva, se lacera, que es la imagen que ven en el lado izquierdo, y finalmente en la entrega de la válvula, que es la imagen que ven ustedes en la parte derecha, se observa como si no se hubiera realizado la técnica de basílica, el implante de la TAVI hubiera hecho que al expandirse esa valva se hubiera cerrado el ostium de la coronaria izquierda y nos hubiera puesto en aprietos. Entonces la técnica de basílica permite evitar esto. ¿Qué consideraciones hay que tener con la técnica de basílica? Realizarla y tener lista la válvula casi en posición para su implante, ya que en muchas ocasiones los pacientes generan una insuficiencia aórtica moderada que los puede inestabilizar dependiendo cada uno de los casos. Esta es una imagen magnificada de cómo se hace. Se pasa energía eléctrica a través de un electrodo a esa guía y finalmente se tracciona para que se pueda cortar la valva. Ya existe un dispositivo dedicado para la técnica de basílica, aunque me imagino que va a tardar algunos años para llegar con nosotros a Latinoamérica. Vamos a hablar ahora de alineamiento comisural. A mí me costaba mucho trabajo entender la diferencia entre alineamiento comisural y sobreposición de cúspides, pero la verdad es que es muy sencillo. Sobreposición de cúspides es una técnica para entregar la válvula y evitar el riesgo de marcapaso. Alineamiento comisural se trata de que uno ponga la válvula alineada a la válvula nativa del paciente, con la intención de que las valvas queden en la misma orientación y la posibilidad de un reingreso a las coronarias sea mayor. ¿Para qué se hace alineamiento comisural? Se prefiere en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque eventualmente esos pacientes probablemente ameriten PCI o intervención coronaria percutánea, por el riesgo de que los pacientes vayan a una valve-in-valve en el futuro, ya que imaginen ustedes que tienen la válvula nativa, luego otra válvula que está mal orientada y luego tienen que poner otra que va a estar en otra orientación. Eso complica mucho la posibilidad de reingresar a las coronarias. Además, los pacientes que tienen anillo pequeño se benefician de alineamiento comisural, ya que la válvula va a tener una expansión mayor y una duración mayor. Esto facilita el reacceso y permite que las válvulas duren mucho más o tengan mayor vida.
La optimización de esta técnica puede facilitar el acceso coronario, permite la intervención cardíaca posterior o la valve-in-valve, y ya se conoce que tiene un impacto en la función y la durabilidad de la válvula. Es decir, no solamente se trata de entregar la TAVI como caiga, sino si se puede lograr el alineamiento comisural, esta válvula va a durar más tiempo en su posición original y va a tener menos riesgo de disfunción de prótesis. Me gustaría regresar a esto un momento. Probablemente por eso, algunas de las TAVIs que hemos colocado sin alineamiento comisural han fallado rápido. A veces no entendemos por qué el paciente no es renal, no tiene hipercalcemia, no tiene nada que haga, no tiene trombosis de la válvula, no tiene ningún factor así identificable que haga que la válvula se deteriore muy rápido y ocurre. Probablemente esos pacientes para nada tienen alineamiento comisural y deterioran la válvula mucho más rápido. Entonces, si tratamos de hacer un alineamiento comisural, estos pacientes van a tener una duración de TAVI mayor. A grosso modo, ¿cómo se ve un alineamiento comisural? Del lado izquierdo, en la parte A de la pantalla, pueden ver cómo el alineamiento permite que la valva esté en una apertura adecuada de acuerdo al ostium coronariano que queremos intervenir. Y si no tenemos un alineamiento comisural, puede ser virtualmente imposible entrar a ese tipo de válvulas. A las empresas se les ha ocurrido colocar marcadores para tener esto más accesible. En el caso de la Evolut hay una letra C en la parte superior que nos permite saber que ahí es donde dos valvas se unen. En el caso de la Accurate, cada uno de los postes está marcado con un área radiopaca, lo mismo que la válvula Pórtico o Navitor en el momento actual. ¿Cuál es la técnica de sobreposición de cúspide, de alineamiento comisural, perdón? Cada una de las válvulas tiene su técnica. Esta es la técnica con la válvula Accurate Neo 2, en el que vamos a ver una marca que está del lado derecho en la posición de sobreposición de cúspides, es decir, para la válvula Accurate no solamente es adecuado hacer sobreposición de cúspides, sino también alineamiento comisural con la misma técnica. Primero hacemos sobreposición de cúspides, después hacemos esta marca hacia la derecha de la pantalla, tratamos de mantener la TAVI ahí para su entrega, liberamos la válvula y con eso la posibilidad de que la válvula esté más alineada es mayor. Ahora, ¿cómo hacer este giro o cómo girar la válvula dentro del cuerpo del paciente? Se prefiere que no sea dentro de la válvula o mientras la prótesis está adentro del anillo, sino que siempre se haga afuera, incluso arriba, desde la aorta descendente o en la aorta ascendente, pero nunca, recordemos eso es muy importante, nunca hacerlo dentro del plano valvular, ya que el riesgo de que se libere calcio o se lesione la válvula es muy alta. Y recuerden que la válvula estenótica tiene bastante calcio, entonces podemos estar ahí manipulando calcio que puede causar un evento vascular cerebral. Para el caso de cada una de las válvulas hay un tipo de alineamiento comisural e incluso ya se prefiere hacer alineamiento comisural también para SAPIEN, y es algo que amerita otro tipo de sesión u otro tipo de charla, pero cada una de las válvulas permite su técnica específica para lograr alineamiento comisural. Al respecto de protección cerebral en TAVI, ¿qué es lo que se ha hecho o se ha estudiado en el momento actual? Este es un dispositivo que se llama Sentinel. El dispositivo Sentinel cuenta con dos filtros, un filtro que va en la arteria carótida, en el tronco brachiocefálico y en la carótida izquierda, lo que permite es que ahí se colecten detritus que pueden liberarse luego del implante de la válvula y así capturarlos. Lo único es que este dispositivo no protege a la subclavia izquierda, por lo tanto la circulación cerebral posterior puede estar en riesgo y esto puede llevarnos a riesgo de EBC también, porque nada más protege 2 de los 3 vasos cerebrales. Este es el artículo más reciente de dispositivos de protección cerebral con este dispositivo. Se publicó el año pasado en el Congreso de TCT. Este dispositivo, el Sentinel, no redujo de manera significativa el riesgo de tener un evento vascular cerebral. Lo que sí redujo fue la posibilidad de tener un evento vascular cerebral discapacitante. Sin embargo, el poder para este estudio no nos permite llevar a conclusiones al respecto de un stroke discapacitante. Por lo tanto, este tipo de dispositivos siguen en investigación. Lo que nunca queremos es tener un evento vascular cerebral y todavía no se sabe cuáles son el tipo de pacientes que van a ser o que van a presentar más riesgo de llevarse a casa un evento vascular cerebral. Definitivamente lo que no queremos es un stroke discapacitante y si podemos reducirlo,
pues yo creo que este tipo de dispositivos tienen un nicho todavía en investigación y hay algunos artículos que los están investigando. En la imagen, en la letra A, pueden ver el dispositivo Sentinel, en el que les decía que el tronco brachiocefálico está cubierto y también la carótida izquierda, no así la subclavia izquierda. En la letra B pueden ver un dispositivo que se llama TriGuard, contrario al Sentinel. El Sentinel se pone vía radial, el TriGuard va vía femoral. El TriGuard tiene la ventaja de que a través de ese mismo dispositivo el paciente puede llevar adentro de este dispositivo un pigtail, por lo tanto no necesita otro acceso, ya que en la colocación de TriGuard, para colocar un pigtail para las imágenes, tendríamos que usar la subclavia izquierda para poder llegar al anillo valvular aórtico. El TriGuard no necesita otro acceso, es femoral y ahí mismo por dentro va un pigtail. Y el dispositivo de la letra C es un dispositivo de investigación que todavía no está a la venta. En Estados Unidos nada más está a la venta el dispositivo Sentinel, en Europa están los dos, el Sentinel y el TriGuard. Estos son los estudios que se han evaluado al respecto de cada uno de los dispositivos. Son estudios con pocos pacientes, por lo tanto, este estudio que evaluó a más de 3,000, bueno, a 3,000 pacientes es el estudio más grande y por eso es el estudio al que se le ha prestado más atención y es recién publicado. El resto de los estudios son de pacientes muy pequeños. Y me permito también presentarles este estudio en el que yo formé parte en mi formación en Europa. En este estudio evaluamos la posibilidad de colocar TriGuard, que es el dispositivo que está en la línea, perdón, en la letra B, y este dispositivo lo que permite es cubrir los tres vasos cerebrales, y la única diferencia es que no los capta, nada más los deflecta, chocan en el dispositivo y se van hacia abajo. No se encontró ningún émbolo de riesgo en la circulación esplácnica, no hubo ninguna complicación importante y el riesgo de presentar alguna complicación cerebral fue muy bajo. Únicamente hubo un ataque isquémico transitorio en 1 de 117 pacientes. Por lo tanto, nosotros pensamos que este tipo de dispositivos pueden brindar una ventaja. Probablemente los resultados del Sentinel se presentaron porque no estaba cubierta la subclavia izquierda y al cubrir la subclavia izquierda el riesgo de BC puede ser menor. Por lo tanto, yo pienso que este tipo de dispositivos tienen todavía cabida, al menos en investigación. Este es el dispositivo, permite cubrir los 3 vasos cerebrales y en la imagen del lado derecho ven el dispositivo en posición y no impide el avance de la TAVI. La TAVI puede seguir avanzando sin ningún problema. Esta ya es la parte desencadenante de la plática. ¿Qué hay al respecto de la elección de cada una de las TAVIs de acuerdo al perfil del paciente? Probablemente lo que vaya en el futuro es que de acuerdo a la edad se prefiera cierto tipo de válvula, una válvula que nos permita en una persona muy joven acceder a las coronarias de forma muy sencilla. El tamaño del anillo también es muy importante. Ya veíamos al principio que la válvula Accurate, por ejemplo, es para anillos pequeños, no permite su entrega en anillos muy grandes. La válvula Evolut probablemente sea la mejor para los anillos supermasivos. La válvula Sapien tiene ciertas limitaciones en anillos muy grandes. La válvula MyVal, que es otra también balón expandible, permite su entrega hasta en anillos número 32. La cantidad de calcio también es importante. No queremos entregar una válvula balón expandible si hay una válvula que está con mucho calcio y que está en una comisura y nos permita el riesgo de romper el anillo. La longitud del septo membranoso también es muy importante. Si es muy corto, pues vamos a preferir una válvula balón expandible versus una autoexpandible, ya que las autoexpandibles en general tienen mayor riesgo de marcapaso. Y se imaginarán ustedes que mientras más fuerza radial, pues más riesgo de marcapaso. Por lo tanto, si tenemos la opción de colocar nada más válvulas autoexpandibles y esta es una Evolut que tiene mucha fuerza radial versus una Accurate Neo que tiene una fuerza radial reducida, pues preferiríamos colocar una Accurate Neo 2. Si el calcio es muy abundante y tenemos que predilatar, pues vamos a preferir una válvula que no necesite predilatación. Probablemente versus Accurate Neo y Sapien podamos colocar una válvula Sapien en lugar de arriesgarnos a tener que predilatar. Al respecto de
aorta bivalva también, evaluar bien el riesgo de que la válvula quede con mucha fuga para valvular y elegir la que menos posibilidades de fuga tengan. El riesgo de PCI futura se debe de considerar y también la posibilidad de hacer valve-in-valve. Si ya tenemos una válvula que está con muchas posibilidades de causar complicaciones con un implante posterior, es decir, cierre de los ostiums coronarios, pues mejor elegir la primera válvula que tenga menos riesgo de cierre de ostium coronario para una segunda válvula. Entonces son cosas que tenemos que pensar en la actualidad para el futuro de nuestros pacientes en TAVI. Me gustó mucho esta tabla que encontré en un artículo en el que se recomienda cada una de las válvulas de acuerdo a los perfiles del paciente. Si los pacientes tienen un anillo pequeño, se prefiere en general una válvula autoexpandible. Si la aorta es muy horizontal, una válvula balón expandible. Si el anillo es muy largo y se puede poner una balón expandible adelante. Todavía para aortas bicúspides están las dos, aunque hay que elegir la que tenga la mejor falda o el menor riesgo de fuga para valvular. Si están limitados los accesos femorales y hay mucho riesgo de que el acceso vaya a complicarse, se prefieren las válvulas autoexpandibles por su perfil de cruce, aunque eso está en asegún porque están mejorando cada vez más las válvulas balón expandibles y así cada una de las válvulas tiene sus virtudes. Esta es una imagen de un artículo también publicado este año y es lo que estamos tratando de realizar en todo el mundo. Acortar la estancia de los pacientes. ¿Qué acorta la estancia de los pacientes? ¿Qué hace el acortar la estancia de los pacientes? Reduce el riesgo de complicaciones, reduce costos que son muy importantes en un procedimiento caro y reduce la posibilidad de que el paciente tenga algún evento agregado, no solamente una complicación, sino un evento agregado relacionado con el hospital. ¿Cómo se logra esto? Pues acceso percutáneo, un procedimiento que permita al paciente una libre entrada a la sala de cateterismo, que no se tengan que utilizar unas venas centrales, que sea una vía periférica, que el acceso radial, si se utiliza, sea nada más para el pigtail o para monitorizar, no para abordajes más extremos, que se evite el uso de sondas urinarias. La verdad es que es anecdótico tener que colocar un Swan-Ganz para un paciente de TAVI, que se evite el riesgo de marcapaso. No hablamos tanto de marcapaso porque ya es una técnica muy utilizada. El tratar de hacer el marcapaso a través de la guía con la que uno está sosteniendo la TAVI es un abordaje fundamental. El realizar ecocardiograma procedimiento para evaluar el riesgo de fuga, un monitoreo y uso de laboratorios reducido, facilitar que el paciente empiece a moverse y que esté rápido en rehabilitación en las primeras horas que está en cama, que no esté muy acostado, que si es mujer, aunque hay muchos centros que colocan sonda Foley porque es mujer, no se le ponga sonda Foley al paciente, revisar rápido los accesos, tratar de que el acceso sea guiado por ultrasonido para que la posibilidad de complicaciones sea menor y así acortar la estancia de los pacientes. ¿A qué vamos con esto? A que la TAVI sea parecida a un PCI. ¿A qué nos referimos con esto? A que así mismo como tenemos pacientes que llegan a su intervención coronaria percutánea por la mañana y se van por la tarde o al día siguiente, así es posible también con los pacientes de TAVI. Se prefiere que sea un abordaje con anestesia local, que el paciente no amerite anestesia general o anestesia profunda, que se consideren las exclusiones anatómicas que lo evitan, como por supuesto los accesos carotídeos, subclavios, el abordaje transcava, los abordajes que complican mucho la situación de los pacientes y que sea fundamentalmente femoral en la manera de lo posible. Incluso en las femorales muy pequeñas es probable realizar shockwave u optimizar la femoral para que sea la femoral o la ilíaca el sitio de ingreso, que los pacientes estén optimizados lo mejor posible antes del implante. Si el paciente tiene falla cardíaca y tiene posibilidades de mejorarse antes del implante, pues que se optimice la medicación antes de que vaya al procedimiento. ¿Qué consideraciones periprocedimiento hay? Pues no colocar las vías centrales, no catéter urinario, realizar predilatación si la válvula está extremadamente apretada, si es menor de 0.4 centímetros cuadrados, se prefiere hacer una predilatación de la válvula y hacer un eco transtorácico en la evaluación alrededor del procedimiento para saber si hubo alguna situación que corregir, se corrija rápido y se evite una complicación en el paciente. Este es el abordaje minimalista, reducir la posibilidad de que el paciente tenga complicaciones y hacer el procedimiento aún más fácil. ¿Cómo lo sugeriría yo en algún centro? Saber qué pacientes van a TAVI, explicar al equipo de TAVI qué pacientes van a estar ese día en el procedimiento, tener los pacientes en la sala de recuperación antes para que se vayan ambientando al lugar,
probablemente una hora antes, tenerlos canalizados y listos, pasar al paciente al primer procedimiento, realizar la mayor parte de los procedimientos de forma no invasiva, no realizar invasiones que no son necesarias, realizar el implante de la TAVI en alrededor de 50 minutos o 40 minutos de ser posible, revisar que el acceso esté bien cerrado antes de que el paciente salga de sala, evaluarlo una hora en recuperación, pasar a piso y muy probablemente ese paciente, si todo salió bien y no hay ningún factor de riesgo para el que el paciente se bloquee, egrese ese mismo día o al día siguiente. Ese es el abordaje minimalista, tratar de hacerlo lo menor posible con la mayor seguridad para el paciente, evaluarlo de esta manera las primeras 18, 24 horas y poder egresarlo al día siguiente o el mismo día. Y el ultra minimalismo es tratar de que todo se haga por un solo acceso. Este es el implante de una válvula Accurate Neo. El implante es a través de la femoral derecha, ese es el acceso femoral. Vean cómo se alcanzan a ver los proglides para cierre. El marcapaseo se está haciendo a través de la guía para la entrega de la válvula y junto a la válvula se avanza un pigtail 5 French para que ese mismo pigtail pueda ser conectado al inyector y darnos las imágenes de la entrega. Entonces, podemos pasar de un minimalismo en el que los pacientes se van a casa el mismo día o al día siguiente, a un último minimalismo en el que también se van al día siguiente o ese mismo día los pacientes, pero los accesos vasculares se reducen lo mayor posible. En el futuro cercano, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver pacientes que se van a estar estudiando para tratar la estenosis aórtica asintomática. Ya vemos que los pacientes cuando empiezan con estenosis aórtica y esta es grave, aunque no tenga síntomas, ya se encuentran en mayor riesgo de que desarrollen falla cardíaca, de que tengan complicaciones vasculares, vasculares cerebrales, infarto y muchas cosas. Los pacientes con aorta bicúspide que estaban relegados a cirugía se están estudiando cada vez más con válvulas específicas para aorta bicúspide, los pacientes que tienen insuficiencia aórtica, cada vez más se está acortando la edad para colocar TAVI y se está tratando de expandir las indicaciones de la válvula percutánea no solo a la estenosis, sino a la insuficiencia aórtica también. Estos son los estudios que están corriendo al respecto de los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica. Vamos a tener la mayor parte de los resultados en 2029, aunque probablemente para 2025 el EVOLVE ya tenga sus resultados, es decir, el estudio acaba en 2024, pero probablemente hasta 2025 lo veamos publicado, lo mismo que el EARLY TAVI y probablemente el EXPAND lo tengamos ya este año en algún congreso. Al respecto de la estenosis aórtica, no solamente se está estudiando en estenosis aórtica crítica asintomática, sino también estenosis aórtica moderada. Entonces, para mí esto es fantástico porque probablemente le podamos brindar a los pacientes una atención de la enfermedad en etapas mucho más tempranas a las que tenemos costumbre. Entonces, no solamente es pacientes asintomáticos, sino también con estenosis moderada. Y me gustaría mucho también presentarles esto. Creo que todavía le tocó a Piero un poquito la idea de esto. Alguno de los colegas que nos está escuchando desde México ya tiene el conocimiento de que estamos tratando de realizar nuestra propia válvula percutánea y probablemente sea una opción para todos nuestros colegas y principalmente pacientes de Latinoamérica que a veces no son llevados a este tipo de terapéuticas por los costos. Muchas gracias a todos por su atención y dejo el resto del tiempo para preguntas si fuera el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. De verdad, una brillante exponencia. Tratar de resumir todo lo concerniente a lo TAVI en la actualidad y en el futuro. Bueno, le dejo como panelista al doctor Cristian Nolte. Cuando gustes, amigo. Bueno, Y las preguntas ya, las haré también. dale. Bueno, muchas gracias, Jan, por la excelente exposición. Yo tenía acá mis preguntas y yo tachando de a poquitos, cuál ya no, cuál ya no, cuál ya no, cuál ya no, que realmente has tocado muy bien todos los puntos, ¿no? Sin embargo, quedan algunas dudas por ahí, ¿no? Una de tus primeras preguntas es con qué válvulas contamos acá en Perú, ¿no? Solamente contamos de momento con válvulas autoexpandibles y tenemos experiencia con Evolut Pro ahorita, con Accurate Neo 2 que recién están empezando y con la Navitor, ¿no? Balón expandibles, tuvimos una experiencia hace mucho tiempo con las Edwards,
pero ahorita por tema de costos, pues no están entrando, y por ahí alguna MyVal, pero muy poquito, ¿no? Te cuento un poquito cómo es en el instituto. El instituto compra por licitación, entonces tenemos una sola válvula para todos los tipos de pacientes, ¿no? Cosa que, bueno, creo que en otros sitios cuentas con distintas válvulas para distintos pacientes, porque el cuadro que pusiste es excelente, ¿no? No todas válvulas es para todos los pacientes, ¿no? Hay que saber escoger qué válvula para cuál, ¿no? Una de las preguntas que tenía era con respecto al calcio en las válvulas, ¿no? Nosotros hemos visto que muchas veces hacemos las tomografías y nos dan unos scores de calcio altísimos y a veces unos scores de calcio bajos. Sin embargo, cuando implantamos luego la válvula, decimos, esta válvula pues no tiene mucho calcio, no hay que predilatarla mucho, ponemos la válvula y queda con una estenosis grande, ¿no? Y sin embargo, válvulas muy calcificadas, pues predilatamos y quedan súper bien. Entonces, ¿cómo tú evalúas el calcio antes del implante, ¿no? Sí, es un tema muy interesante y gracias por la pregunta. Yo lo abordaría de la siguiente manera. Yo pienso que no solamente es el score de calcio como tal, es decir, el número mágico ese mayor de 3000 unidades Hounsfield. Yo pienso que también es muy importante el sitio donde está, ¿no? Yo lo tomaría como que si está en el sitio donde las válvulas se unen, es decir, eh, a veces se comportan las estenosis aórticas como una bivalva y parece un rafé, ¿no? Si es ahí donde están unidas las válvulas y hay mucho calcio ahí y el riesgo de no solo de que quede estenótica, sino de que se comporte como un clavo y eso haga una perforación del anillo es muy grande. O eso que puse casi al final, si el área valvular es menor a 0.4, si fuera muy apretada, con calcio yo predilataría, definitivamente. Y si fuera menor de 4 sin calcio, yo predilataría. Entonces, al respecto de la cantidad de calcio, yo me iría más por dónde está colocado el calcio. Si ese calcio, por ejemplo, está nada más en las valvas, en la punta, aunque sea muy importante, no tendría tanto en mente el predilatar. Pero si está fuera en el sitio de unión, yo creo que me iría siempre por predilatar. Ya, y según el tipo de válvula, porque hay algunas válvulas que te dicen, ¿no? Todos los implantes hay que predilatarlos sí o sí. Sí, como ¿Haces la caso a esa Accurate, ¿no? recomendación según la válvula o tú te guías un poquito por... Sí. No, sí, yo sí tuve una muy mala experiencia con mi maestro allá. Él ha tenido, no sé, él ha puesto probablemente 5000 válvulas o 7000 válvulas y en una ocasión me dijo, no, yo creo que esta Accurate la podemos entregar sin problema, tiene muy poco calcio, nada. La válvula entró al ventrículo. Era un implante que se suponía súper estúpido en una posición muy fácil y la válvula se profundizó adentro del ventrículo y el paciente fue finalmente a cirugía. No, yo pienso que seguir la indicación al menos de la predilatación y en especial de la Accurate es muy importante. Sirve un poquito que tiene unos pasos, sin embargo la Accurate, el problema, no problema, sino la situación que tiene es que el primer paso es arriba, entonces no vas a ver lo que va a pasar hasta el segundo paso. Entonces, si tú no predilataste y la válvula se profundiza, ya complicaste al paciente. Si se queda ahí y no brinca o no cae ni brinca hacia arriba, tienes todavía la posibilidad de meter un balón, pero no quieres meterte en esa situación. Yo pienso en sí seguir mandatorio si la indicación es predilatar, a excepción de que sea una Evolut, que ves que se está expandiendo bien, que abre, me la jugaría con una Evolut, pero si no, mejor seguiría la indicación de sí predilatar. Ok. ¿Y qué hay con los pacientes, esos ventrículos pequeños que finalmente se ponen muy hipertróficos, ¿no? Y tienes el riesgo de este ventrículo suicida post-implante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo abordar eso? ¿En cuál decir, sabes qué? Mejor que haya cirugía versus ponerle la válvula. Justamente, justamente tuvimos un caso así de una mujer pequeña y joven. La mujer tenía 50 años, creo que 48 años. Un ventrículo pequeño, casi low flow, low gradient, pequeñito todo. Finalmente la decisión fue quirúrgica, por eso mismo que tú comentas, y la mujer nunca salió de bomba. Eh, yo pienso que en este tipo de pacientes pondría de todas formas TAVI
y mejor me la jugaría a tratar el ventrículo suicida. El ventrículo suicida, si lo manejas con cuidado, puede salir, ¿no? Contrario a lo que uno piensa, el ventrículo suicida hay que ponerle volumen, hacer que se expanda, sedar al paciente, a veces una sedación, a ver, no profunda para intubarlo, sino una sedación más cuidadosa, permite que el paciente salga adelante del ventrículo suicida. Entonces, si mi decisión fuera TAVI versus cirugía, yo de todas formas preferiría TAVI. Y si es que, digamos, tuviese una gradiente intraventricular, ¿lo tratarías previo con ablación? Sí, justo. Con- Sí, están siendo muy interesantes tus preguntas. Sí, sí, definitivamente. Si el paciente... Creo que mucho pisco. Ya, creo que tu imagen se colgó. Esos septum sigmoides de pacientes muy grandes que tienen Jan, mucho tiempo perdóname, con lo que pasa hipertensión es y además que se había colgado tu audio y tu video, entonces. ¿se fue? Sí, a ver No te ahora. preocupes, ¿ahí ya me oyen? Ya, ahora sí, ahora sí. Sí, te decía que es una pregunta muy interesante también. Es una pregunta también muy interesante. Se ve en pacientes que tienen hipertensión crónica y estenosis aórtica, ese septum sigmoides que simula una miocardiopatía hipertrófica. Sí, yo sí iría por una ablación septal, sí, definitivamente, ¿Y para lo harías reducir ese previo? riesgo mucho. Sí, Previo. sí. Perfecto. E incluso, si el paciente lo tolera, haría un abordaje híbrido, haría una valvuloplastía aórtica para en el mismo procedimiento hacer la ablación septal. Ok. Valvuloplastía, ablación septal, dejarlo probablemente un mes o 2 semanas y después el implante de la TAVI. No lo haría las 3 cosas en el mismo procedimiento, no. Perfecto. Luego, ¿qué hay del implante de válvula en insuficiencia aórtica pura? Sí, para el momento actual, las válvulas que presenté son off-label para insuficiencia aórtica pura, pero hay una válvula que se llama JenaValve que está diseñada para insuficiencia aórtica pura y lo que pretende es agarrarse de las cúspides y evitar esa profundización que tiene la válvula en su implante. Yo pienso que también va a ser posible y recordemos también que muchos pacientes empiezan a hacer estenosis aórtica al fijarse las valvas. Entonces, probablemente esos pacientes que tienen insuficiencia aórtica pura son pacientes que tienen arriba las valvas fijas y eso hace que la válvula siempre esté abierta y no tenga estenosis aún, y por eso nada más tiene insuficiencia, porque ya no se comporta como una válvula, sino como un cilindro o un círculo. Pienso que si el paciente es de alto riesgo quirúrgico, es una posibilidad con las válvulas que tenemos actualmente. Yo me iría por una válvula autoexpandible grande como Evolut probablemente o Pórtico, pero también se podría implantar una válvula expandible con balón, pero pienso que si se puede ir a cirugía este tipo de pacientes en el momento actual, es una mejor opción. Y hay una última pregunta de mi parte, porque creo que César también va a querer preguntar algo. ¿Qué hay en estos pacientes jóvenes en donde tienes la opción de un TAVI, pero que a largo plazo ese TAVI puede restenosarse nuevamente? Entonces, y tienes la opción quirúrgica también. Entonces se habla de TAVI cirugía TAVI, TAVI TAVI cirugía, o sea, esa jugada. Hace poco tuvimos la visita de un cirujano, un colega cirujano alemán. Alemania es un país con mucha posibilidad económica, ¿no? Pero que trata de hacer todo muy pegado a la ciencia. Sin embargo, ellos tienen la siguiente idea o el siguiente concepto. Es más fácil que un paciente joven sea llevado a TAVI porque así evitas que el paciente Ya otra vez se está. ¿Puedes repetirlo? Porque no te escuchó, Jan. tenga esternotomías.
Entonces, pensemos de la siguiente manera y les propongo el siguiente algoritmo. Imaginemos que el paciente puede ser llevado a TAVI. Les decía que, ¿ahí me oyen bien? A ver, ¿Ahí se oye mejor? ya, Ahora sí. ahora como que regresó mejor la señal. A ver ahora. ¿Ahí sí? Sí, Vale, se te vale. escucha Les decía que bien. tuve la posibilidad de comentarle esto recientemente. Sí. No, no se te escucha, Jan, Vale, por les favor. decía que ese tema lo platiqué hace poco con un colega alemán. Ellos tienen pues mucha más posibilidad de válvulas que nosotros. ¿Ahí me oyen? Es como que está retrasado el audio con ¿Ahí está el mejor? video. ¿El video? ¿Ahí está mejor? No, No. disculpe, de repente si apagamos un ratito ¿No? su cámara y solo se escucha en audio, sería una buena opción también, podemos intentar. El doctor Yang nada más. Ok. Ah, ya. Sí, solo el ¿Ahí doctor está? Yang. A ver si lo escuchamos. ¿Ahí me oye mejor? Sí, ahora ya. Vale, perfecto. Les decía que tuve la posibilidad. Sí, que hablé esto con un colega alemán, entonces ellos tienen mucha más posibilidad económica que nosotros y ellos piensan en lo siguiente. Imaginemos un paciente que tiene estenosis aórtica y tiene 40 años. A los 40 años se implanta la TAVI. A los 50 o 55 años, el paciente va a ser llevado a su primera cirugía, a su primera cirugía. Entonces, a los 50 años se pone una válvula quirúrgica que va a durar aproximadamente 10 o 15 años, entonces da la opción de que el paciente sea llevado a 2 TAVIs posteriores. Entonces yo pienso que hay que pensar distinto. Probablemente el paciente, mientras más temprano pueda ser llevado a TAVI, únicamente a TAVI, no hablo de pacientes multivalvulares, pero si el paciente puede ser llevado primero a la válvula percutánea, tiene la posibilidad de que se postergue mucho su evento quirúrgico y eventualmente el riesgo sea menor. Entonces pienso que eso va a evolucionar también en el futuro. Ujú. Interesante es eso, ¿no? Interesante, ¿no? El Valgin valve, que sería de la válvula biológica, ¿no? Bueno, a ver, Exactamente. yo tengo, bueno, nuevamente felicitarte por tu brillante charla y por las preguntas complejas que está haciendo Cristian, porque de verdad has hablado casi todos los tópicos. Acá, Piero Custodio, que bueno, lo conoces, ha sido también durante, parte de la formación cuando estabas ahí en el instituto como fellow de cardiología intervencionista. Él pregunta, ¿cuál es la recomendación actual sobre la medicación post-TAVI? Asumo de la terapia antiagrante plaquetaria, no antes decían doble, ahora creo que se ha modificado a una. ¿Cuál lo recomiendas? ¿No? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la cantidad de TAVI que colocan anualmente en su institución? ¿Y cómo manejan el match en pacientes de talla baja y peso? ¿Eso lo tienen alguna guía al respecto? Solo pregunta el doctor Enzo Borsellino. Sí, al respecto a la primera pregunta, se prefiere nada más un antiagregante y nosotros tenemos la seguridad, si el paciente no necesita anticoagulación y no utiliza antiagregantes, vamos nada más con aspirina, porque ya hay estudios que hablan de que es equivalente a clopidogrel y tienen algunos pacientes menos riesgo de sangrado, aunque si también eliges por solo clopidogrel, yo no tenía ningún problema. En el caso de que el paciente necesite anticoagulación por cualquier causa, ya sea FA o una prótesis mecánica en otra posición, yo utilizaría nada más anticoagulación, pero si se puede nada más antiagregante porque no tiene otra indicación, nada más antiagregante. Y al respecto de la segunda pregunta de los pacientes que tienen mismatch, yo me orientaría de la siguiente manera. Si el paciente tiene un anillo extremadamente pequeño, se prefiere una válvula autoexpandible y de estas la Accurate Neo 2 y así se reduce el mismatch. Si el paciente tiene mismatch después de la TAVI, algo se eligió mal. Probablemente no era paciente para TAVI o era una persona con una anatomía muy extraña, pero si es muy pequeño el anillo, debería estar bien con una Accurate Neo 2. Gracias, Jan. Había una pregunta, que esto ahora también es importante, ¿no? Sabemos que la válvula aórtica es estenótica, se asocia a un proceso inflamatorio, eso también entra entre las
fisiopatología de la enfermedad coronaria, ¿cómo abordan en pacientes que tienen enfermedad coronaria severa y tienen indicación de TAVI? O sea, acá en el instituto, como decía Cristian, primero se hace la angioplastia percutánea de las arterias y después ya en segundo tiempo TAVI. Pero hemos leído casos que a veces se lo hacen de forma simultánea. ¿En qué caso recomendarías si se puede hacer en forma simultánea la intervención percutánea con la TAVI o si se hacen dos tiempos, ¿no? Primero la angioplastia y después la TAVI, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? De acuerdo. Yo creo que si el paciente tuviera una coronaria derecha crítica y el resto de las arterias bien, haría la PCI en el mismo procedimiento, porque el riesgo de que haga un ventrículo suicida o que mejore la función y el paciente vaya a aumentar el gradiente es miserable. Pero si el paciente tuviera colgando la DEA y el paciente puede mejorar su fracción de eyección o su fuerza contráctil después de la PCI, así aumentar el gradiente y complicarse, eso sí lo haría en el mismo procedimiento también, considerando eso. O haría valvuloplastía y luego la PCI. Si fuera un paciente trivascular, iría nada más por y tiene indicación de TAVI porque es de alto riesgo quirúrgico, nada más atendería la arteria más importante, que en este caso sería la DA, pondría la TAVI y después esperaría otro evento para que el paciente sea revascularizado completo, si es que amerita. Y están haciendo así simultánea el implante con, bueno, el PCI con implante de percutáneo es muy frecuente. ¿Cómo hacen para evitar? No, la verdad es que los pacientes que ameritan PCI con válvula TAVI, híjole, yo creo que son el 10% de los casos. Y también respondiendo a la otra pregunta que nos hicieron, más o menos en el instituto se colocan de 4 a 7 válvulas por mes. Entonces estamos hablando de promedio de unas 60 a 70 válvulas por año. Eh, pero es muy poco probable. Yo diría, César, que en el último año se hicieron 5 o 4 procedimientos de PCI al mismo tiempo que la TAVI. Mm, Incluso en Holanda Ya, lo que preferían era hacer nada más la PCI en algo muy crítico y dejar el resto de lesiones que eran estables sin tratar. También vi eso. interesante. Porque no puedes evaluar la severidad pues de las estenosis intermedias, ¿no? IFR, FFR, prueba de isquemia en un paciente con estenosis aórtica severa, ¿no? Es difícil, ¿no? Más Exactamente. como tú dices, te guías por angiografía y estenosis proximales y críticas, ¿no? Que ya sabes que pues son severas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. No sé si alguien más Yani, tiene. una pregunta. ¿Cómo abordan los pacientes que van a TAVI de todas maneras si tienen implantes coronarias bajas o que tienen senos muy angostos, ¿no? Donde el riesgo de oclusión de la coronaria, en este caso el tronco de la coronaria izquierda, es alto? De acuerdo, muy buena pregunta. Si yo tuviera la posibilidad, como en el centro de ustedes, de colocar las válvulas que tienen, yo preferiría de nueva cuenta la Accurate, ya que es supraanular y el riesgo de que haya una oclusión coronaria es muy bajo, aunque el implante sea muy corto. Eso sería mi primera opción. Si no, sí me arriesgaría a hacer una basílica, aunque no es totalmente mandatorio, y realizar basílica también aumenta el riesgo de evento vascular cerebral relacionado a TAVI. Entonces, yo creo que me iría por una válvula autoexpandible de tipo Accurate, y si de plano el riesgo está a menos de 5 milímetros, lo que haría es tener una técnica de snorkeling y ya tener el stent o un balón coronario listo dentro de la arteria. Creo que también es algo económico, no el stent, sino tener listo un balón dentro de la coronaria con una guía coronaria, como una técnica también probable. Eso sí, también lo hemos hecho varias veces. Muy bien, gracias de verdad por las preguntas claras, las respuestas y concisas. No sé, creo que no hay más preguntas del auditorio. Nuevamente agradecerte por el apoyo, esperemos contar contigo en nuevos temas.
Brian, un fuerte abrazo a la distancia. Esperemos por ahí un Gracias. congreso, un congreso encontrarnos. Debemos en un par de chelas hacerte probar un pisco sour, que no sé si Piero te hizo probar, esperemos que sí. Un buen pisco Sí, también. se saca tu tequila, tu Mucho mezcal. gusto. Mucho gusto y muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gracias gracias a ti. por la participación, gracias Un por placer. el Un placer. laboratorio, por la coordinación. De verdad, un abrazo, cuídense mucho. Estamos viendo. Chao. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Saludos a todos por allá. Gracias. Igualmente, brother. Gracias, bro. Bye.